Con respecto a los órganos inframesocólicos, son denominados así, ya que es el conjunto de órganos de esta cavidad abdominopélvica que se encuentran por debajo del mesocolon transverso. Este repliegue de peritoneo que va desde la pared posterior de abdomen y envuelve al colon transverso y nos generaba, ¿cierto?, que dentro de esta cavidad peritonizada, ¿cierto?, nos dividiera lo que es supra de inframesocólico. Y el primer órgano que vamos a encontrar acá es el yeyuno. El yeyuno no es la primera porción del intestino delgado porque eso lo vimos en supramesocólico y vimos que era el duodeno. La segunda porción del intestino delgado es el yeyuno, bien, y es un componente del intestino delgado que se encuentra a continuación del duodeno, pero proximal al ilion. Es decir, el intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e ilion. Se ubica fundamentalmente, si lo dividimos en estos 9 cuadrantes, vamos a encontrar en gran cantidad de estos cuadrantes, por sobre todo en los cuadrantes más superiores e izquierdos, como también un poco en la zona umbilical, pero si lo dividimos en 4 cuadrantes, como se ve en esta imagen, que va desde la línea medio esternal y una línea que pasa por el centro o mitad del ombligo, se ubica principalmente en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, bien como se muestra acá en esta imagen. Todo lo que ven acá ustedes, ya como gusanos con paredes más delgadas, no esto porque esto es intestino grueso, ya corresponde al intestino delgado, que va a estar formado principalmente en su cuadrante superior izquierdo por el yeyuno y en el cuadrante inferior derecho por lo que es el ilio. Fíjense que tiene un mayor diámetro y pared que el ilion, o sea, fíjense que su grosor ya va a ser mucho más grande que esto. ¿Qué quiere decir? Y esto es sumamente importante. Si nos vamos a lo que era el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, el intestino delgado tiene un grosor y unas paredes mucho más grandes, de hecho son las paredes más grandes del intestino delgado, por ende, si vamos desde duodeno, yeyuno e ilion, duodeno tiene las paredes más gruesas. Luego le sigue el yeyuno. Y finalmente le sigue lo que es el ilion. Bien, entonces a medida que va terminando el intestino delgado, se hace más delgado. A medida que nos acercamos a su inicio, es más grueso. Luego tenemos el ilion, que son o corresponden a las 3/5 partes distales del intestino delgado, por lo tanto es bastante o casi la mitad y más del intestino delgado. La mayor parte se ubica en el cuadrante inferior derecho, como lo dijimos anteriormente, y ya no tiene un diámetro de 3 centímetros como lo era el yeyuno, sino que tiene un diámetro menor de 2 centímetros y sus paredes son mucho más delgadas que el anterior. Hay una diferencia y que lo vamos a poder ver en el pabellón y fíjense que el yeyuno tiene menor cantidad de arcadas arteriales. Las arcadas, si se fijan en esta imagen, acá tenemos arcos, bien, arcos arteriales que están dispuestos en una fila, mientras que en este órgano vemos arcadas arteriales dispuestos en una, en dos y quizás más filas. El yeyuno tiene menor cantidad de arcadas arteriales, por ende sus vasos rectos que nacen de las arcadas son más largos. Fíjense acá el yeyuno. El yeyuno tiene menor cantidad de arcadas arteriales, de hecho están dispuestas solamente en una fila. Y los vasos que nacen de esas arcadas, que se llaman vasos rectos, van a ser mucho más largos para poder llegar al intestino delgado. El ilion es al revés, tiene mayor cantidad de arcadas arteriales, bien dispuesto en dos o más filas, y por ende como estas arcadas se acercan al órgano, sus vasos rectos van a ser más cortos. Por lo tanto, si ustedes ven dos órganos, uno que tiene menos arcadas arteriales es el yeyuno, uno que tiene más arcadas arteriales va a ser el ilion. También se pueden fijar en el diámetro de las paredes, como este es el ilion, su grosor va a ser más delgado que el de las paredes del yeyuno. ¿Hasta dónde llega el intestino delgado? Y de hecho, si ustedes tiran este intestino delgado, tiene una longitud de incluso hasta 6-7 metros.
bien, de polo a polo. Por lo tanto, es bastante largo. Bien, ¿hasta dónde llega? Hasta la válvula iliocecal. Bien, ilio hace referencia al ilio del intestino delgado y cecal hace referencia al ciego. Bien, el ilion, que está acá, fíjense, paredes delgadas, desemboca en la válvula iliocecal, bien, que se encuentra entre el ilio y lo que es el ciego. Bien, esta válvula, como dice muy bien ahí, da el nivel de separación entre el ciego y lo que es el colon ascendente. Es decir, la válvula iliocecal hacia abajo tenemos lo que es ciego y desde la válvula iliocecal hacia arriba tenemos lo que es colon ascendente. Por lo tanto, hasta acá llegó el intestino delgado. Fíjense cómo las paredes gruesas del intestino grueso, bien, se encuentran una vez terminado este órgano. ¿Qué más podemos ver acá? Fíjense que el intestino grueso tiene una longitud de 1,5 metros, una cuarta parte del intestino delgado, y se extiende desde el final del ilion, es decir, desde la válvula iliocecal, hasta lo que es el ano. Y comprende de lo que es el apéndice cecal, se llama cecal porque viene de ciego. Luego bajo lo que era la válvula iliocecal, tenemos el ciego, continuamos con el colon ascendente, colon transverso, bien, colon descendente, sigmoideo porque tiene forma de S, y luego el recto para terminar en el conducto anal. Características generales de este intestino grueso son que el intestino grueso va a tener estas gotitas de grasa y que va a ser porque recuerden que el aumento mayor que iba desde la curvatura mayor del estómago hacia lo que es el intestino grueso se apoya acá y dijimos que era un delantal quirúrgico, un delantal lleno de grasa. Y estas son eh, como se llama, son dependencias de ese aumento mayor y son llamadas apéndices omentales. Fíjense la gran cantidad de apéndices omentales que vamos a encontrar en sus paredes. Se llaman apéndices omentales. Si ustedes colocan apéndices va a estar malo porque probablemente queramos entender qué es este apéndice cecal de acá. Pero también fíjense que tienen estas disposiciones de músculo longitudinal que tiene este órgano en su capa media. Y esta capa longitudinal que tiene este intestino grueso en su capa media se va a denominar tenia. Tenia tal cual como está escrito acá. Y se ve en la pared, ¿cierto?, de todo el intestino grueso. Y también tenemos estas formas semicirculares, que parecen globitos, que son las llamadas austras con H, y que van a estar separadas por estos pliegues semicirculares. Bien, bastante importante, sobre todo cuando hablamos de pólipos o divertículos en el colon. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, el ciego y el apéndice ambos están peritonizados. ¿Ya? El ciego, la primera porción del intestino grueso, se va a ubicar, si hablamos de los 9 cuadrantes, en la fosa ilíaca del lado derecho y es móvil. ¿Por qué? Porque no posee un meso. Recuerden que el meso me une la pared ya del abdomen con el órgano. Como no posee este pliegue peritoneo para amarrarse o sostenerse o sujetarse en la pared, va a ser móvil. Mientras que el apéndice cecal está unido al ciego, ¿cierto? Sobre todo desde su borde inferior o libre. Posee un tejido linfoide en su pared, por lo tanto tiene que ver con el sistema inmunológico, bien linfático, y está unido al ilion terminal por el mesoapéndice. Fíjense que no solamente tenemos mesocolon transverso, sino que, sino que tenemos también mesenterio, que me une la pared posterior del abdomen al intestino delgado, y tenemos un último meso, que es el mesoapéndice, que me une la pared del abdomen con el apéndice. Bien, también tenemos distintas posiciones de este apéndice cecal, siendo la más común, ¿cierto?, esta pélvica, la posición pélvica que es como una continuación de lo que es la tenia, pero fíjense que también podemos tener muchas otras opciones, unas que se dirijan hacia arriba pero pasen posterior al ilion, la postilial, o si se dirige hacia arriba y pasa por adelante del ilion, que va a ser la preilial. Una que se dirige hacia abajo, que es la subcecal, y una que está por detrás del ciego, por posterior, que va a ser la retrocecal. Esto va variando en la población y por eso muchas veces no es siempre el mismo punto a palpar cuando una persona tiene apendicitis.
Bien, y para eso existe el llamado punto de McBurney, que tira una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior a lo que es el tubérculo púbico, lo divide en dos partes para formar un tercio lateral, un tercio medio y un tercio medial, y justo más o menos a la altura del tercio medio lateral, usted va a palpar y debiese coincidir con este apéndice cecal. Luego del colon, fíjense que consta de un colon ascendente que se va a ubicar o va a ir desde la fosa ilíaca derecha, pasando principalmente por el flanco derecho hasta lo que es el hipocondrio derecho. Luego tenemos un colon transverso desde el hipocondrio del lado derecho, pasa por el epigastrio y zona umbilical hasta llegar al hipocondrio del lado izquierdo. Luego tenemos el colon descendente que se va o extiende desde el hipocondrio del lado izquierdo, pasa por el flanco izquierdo y llega a lo que es la región inguinal izquierda. Y finalmente el sigmoidio, que está en la región inguinal izquierda e hipogastrio. ¿Cómo se comportan según el grado de peritonización? Fíjense que tanto el ascendente como el descendente están parcialmente peritonizados, mientras que los dos que están más o menos en una porción transversal u horizontal, llámese transverso y sigmoideo, son completamente peritonizados. El ángulo que se forma también entre el colon ascendente y el colon transverso se va a llamar ángulo o flexura cólica derecha, o también conocida como ángulo cólico hepático. ¿Por qué hepático? Porque se relaciona con el hígado. Mientras que la flexura o ángulo cólica izquierda, como va a estar relacionada acá en el hipocondrio izquierdo con el vaso, se va a llamar ángulo esplénico o ángulo colónico esplénico. ¿Ya? Esplénico es porque vaso en inglés se dice spleen y de ahí que viene el nombre. Bien, entonces ahí tenemos los ángulos colónicos derecho o hepático y ángulo cólico o colónico izquierdo, o también denominado esplénico porque se asocia con el vaso. Finalmente vemos la última porción, el recto, que constituye la parte terminal de este sistema digestivo, que termina finalmente en este conducto anal. Bien, y este recto se extiende a la altura más o menos de la tercera vértebra sacra y 3 centímetros de la piel anterior al coxis. Finalmente el conducto anal va a comenzar en el extremo terminal de esta ampolla rectal y finaliza una vez que atraviesa lo que es el perineo.